Cuando yo les hablaba de un temor, sí, yo temo que una Cuba que salga de Castro, una chusma de hombres degradados que están organizados y que se conocen unos a otros, de nuevo se cambien de camiseta y digan y ahora no, I don't love Karl Marx, I love Adam Smith, ¿no? Y luego nos traten de imponer el mismo perro con diferentes collares. Entonces, traer al pueblo del pozo moral a que nos ha sumido el totalitarismo es una labor tremenda. Por eso tiene que haber también una conciencia de moral legislativa. Cuando un individuo se vaya a postular a algo y el señor llene la ciudad de pasquines y de anuncios y no diga nada, hay que votar en contra de él. Porque en definitiva no se trata de elegir a un señor que se está vendiendo como si fuera jabón de afeitar. Se trata de elegir a alguien que sirva para algo. Si no tiene un discurso lógico y coherente e inteligente, no hay nada que hacer con él. Y ese individuo que vaya a ser legislador tiene que estar consciente de que tiene una obligación muy importante frente a su pueblo. Tiene que entender qué cosa es lo que está haciendo y ser competente en algo. Ahora, no hay que ser doctor en ciencias físico-matemáticas todos los legisladores. Se puede ser albañil y un gran legislador, porque ese señor tiene experiencia de la vida en su profesión y lo que no sepa, si tiene sentido común, se lo puede suplir a alguien que lo ayude. Lo que no se puede ser es un inútil hablador cotorra, y eso es lo que el pueblo tiene que detectar. Yo digo que nosotros vivimos en una especie de cotorrismo sintomático por 50 años. Cuba es el país de la suprema cotorridad. Estos individuos llevan 50 años hablando y no producen nada, absolutamente nada, excepto hablar. Cuando yo me puse a estudiar un poco la organización del asunto y la legislación, por ejemplo, en Cuba de urbana, eso es imposible, es un laberinto. ¿Okay? Bueno, moral judicial. Les quiero decir que en la Cuba precastrista contábamos con un excelente poder judicial, aunque esto también sea noticia para todos ustedes. Yo estudié Derecho en Cuba en la Universidad de Villanueva, fui pasante, me gradué, trabajé como un par de años antes de que me tuve que ir de Cuba y conocí a muchos abogados buenos. Y nunca oí que uno podía sobornar a un juez. No existía eso en Cuba. Y eso es raro, porque en México se puede sobornar a un juez. Me acuerdo todavía un cliente, para cambiar un poco el tema que tenía yo en México, y un día lo llegué y estaba molesto el hombre. Le digo, ¿pero qué te pasa, Roberto? Ese se llamaba. Dice, no, que este gringo de tal y por cual dice que en México los jueces son corruptos y que yo le gané el juicio porque yo soborné al juez. Me dice, ¿y tú qué le dijiste? Le dije, hombre, pues tú tienes más lana que yo y yo gané, pendejo, le habías pagado tú. Entonces su teoría era que, bueno, si tú tienes más dinero que yo, págale más. Y hubieras ganado. Bueno, eso no existía en Cuba. Tuvimos un excelente poder judicial que surgió de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1906. Había que entrar a la carrera judicial por oposición, y eran duras. Y había en varios turnos de ascenso, uno por escalafón, otro por oposición al cargo superior y otro por concurso oposición, donde podían participar abogados de fuera, en las elecciones. Y había realmente una buena magistratura. Fíjense ustedes que aún en tiempo de Batista, la famosa dictadura, los tribunales de urgencia soltaban a muchos revolucionarios. El derecho de habeas corpus era respetado acrisoladamente. Castro y muchos de ellos están vivos gracias al derecho de habeas corpus. Castro lo enjuician por el asalto al cuartel Moncada ante un tribunal de urgencia de apelación con 3 magistrados y uno vota a favor de Castro dentro de la dictadura batista. Eso porque el Poder Judicial realmente era independiente. Entonces tenemos que volver a crear un Poder Judicial. Yo de eso hablo, dedico un capítulo completo del libro a eso, y no sé si voy a poder hablarle en detalle sobre eso para no extenderme demasiado, pero bueno, lo voy a intercalar aquí ahora para explicarles que sin una reforma a fondo del Poder Judicial castrista no vamos a ninguna parte, y eso es un problema serio, porque para que haya inversión en Cuba, los inversores tienen que tener seguridad jurídica y tienen que tener unos jueces que sirvan para algo. Vamos a suponer que vamos ahora a sustituir a todos los jueces de Castro, que son meros instrumentos del Poder Ejecutivo.
y ponemos a personas competentes y decentes al frente de eso. Aún así, van a requerir un número de años para crear sentido judicial y crear tradición judicial. Y luego, en el ámbito comercial, vamos a tener problemas porque eso toma tiempo, aprender lo necesario, ¿no?, para tener un poder judicial que sepa fallar en cuestiones comerciales complicadas. Bueno, eso se puede resolver en cierta forma con el arbitraje y poco a poco tenemos que ir ganando eso. Pero ahí tenemos un problema serio. Si no hay seguridad jurídica y un poder judicial serio, no hay democracia. Bueno, no hay garantía para el ciudadano. Y después tenemos la moral que yo llamo la moral militar. Es preciso crear un estamento militar que tenga muy claro que su función es defender la Constitución y las leyes y la República. Nosotros no necesitamos un ejército de 50.000, ni de 60.000, ni de 80.000, porque no nos va a invadir nadie, ¿ok? El problema es que nos van a invadir los yanquis. Ya está visto que los yanquis no quieren invadirnos ni de broma, porque piensan que van a tener que mantenernos. Así que eso es una estupidez bastante grande. ¿Qué necesita Cuba? Necesita un gran cuerpo de guardacostas, ¿ok?, con buenas naves, con buenos aviones, para tratar de evitar la infiltración de las drogas, etcétera. Necesita un buen cuerpo de policía que respete las instituciones. Necesita quizás también una policía rural comandante, pero una gente bien entrenada. Y más nada que eso. Y tal vez necesitemos un servicio militar obligatorio para, más que nada, para entrenar a la juventud. Pero nada más que eso. Ahora, el militar tiene que estar formado de principio que usted está aquí no para dar golpes, usted está para defender la Constitución y las leyes y la realidad. Es muy importante porque ningún Estado democrático funciona sin un elemento de fuerza. Los romanos hablaban de la ley, hablaban del imperium de la ley. ¿Qué cosa es el imperium? Bueno, es la fuerza que está de la ley, porque los hombres somos como somos. Creo que fue Madison en Estados Unidos el que dijo que si los hombres fuéramos ángeles no necesitábamos gobierno. Como no somos ángeles necesitamos gobierno, pero también es cierto que el gobierno está compuesto por hombres y no por ángeles. De modo que tenemos una dicotomía. Quiere decir que hay que vigilar lo que hace el gobierno y hay que tener un elemento de fuerza para que el individuo revele acatar la ley, la acate. Por eso es que un juez pues dicta un mandamiento judicial y si usted está en desacato, pues cumple día por estar en desacato o viene un guardia y se lo lleva preso. Ahora, ese imperium es el que está reflejado por las fuerzas del orden, bien sea policía judicial, policía nacional o ejército. Pero ese militar tiene que estar muy claro en que su carrera es esa y que la forma de progresar en su carrera, si quiere salir del asunto militar, es ser un buen militar. ¿Cuántos militares estupendos hay en Estados Unidos que han pasado a la primera magistratura de la nación? Pues muchos. Eisenhower fue uno, Grant fue otro, y hay muchos ejemplos en los demás países como De Gaulle. De modo que esa profesión militar puede ser muy prestigiosa y muy sana siempre que la gente entienda que esa es su función.